Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es andad en el Espíritu. Texto bíblico se halla en Gálatas 5:16, que dice así: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El escritor de esta carta hace mención que debemos andar en el Espíritu. No está hablando de que tienes que vencer la carne, que tienes que luchar contra la carne. Está hablando de que debemos andar en el Espíritu. Solamente andando en el Espíritu podemos tener el dominio de la carne. Nuestro enfoque no está en la carne, nuestro enfoque está en el lado del Espíritu. Algunos comentaristas, teólogos, incluso traducciones bíblicas, hacen mención que la carne y la naturaleza pecadora son lo mismo, pero esto no es así. La naturaleza pecadora, Cristo ya le dio término, le dio fin a esa naturaleza pecadora en el hombre. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más al pecado, tuvo que haber muerto esa naturaleza pecadora, o como lo llama ahí en esta carta de Romanos al viejo hombre. Le dice, esa es la vieja naturaleza. O sea, el viejo hombre que está hablando aquí el apóstol Pablo fue crucificado. Cuando Jesús fue a la cruz, llevó esta vieja naturaleza pecadora y ahí le dio fin, le dio término. O sea, ya no está esa vieja naturaleza pecadora en la vida del creyente. Con la caída del hombre en pecado, cambió su naturaleza. A partir de ese momento él tuvo una naturaleza pecadora. Pero esta naturaleza pecadora que está inclinada a hacer lo malo, Cristo lo llevó a la cruz y en la cruz le dio muerte a esta vieja naturaleza. A partir de ese momento nosotros los creyentes no tenemos esa naturaleza pecadora. O como algunos creen que tenemos las dos naturalezas, la vieja naturaleza pecadora y la nueva naturaleza. Esto no es cierto. Ya nuestra vieja naturaleza pecadora murió. Ahí en la cruz, Cristo le dio muerte a esa vieja naturaleza. La pregunta sería entonces, ¿por qué los cristianos pecan? Los cristianos pecan porque no han renovado su mente, no han cambiado su manera de pensar. Porque una vez que pasamos por la cruz, todos los creyentes que han nacido de nuevo y han tenido la experiencia de la cruz, claro que les fue dado una nueva naturaleza, pero en esa nueva naturaleza cambió nuestro espíritu. Pero lo que no cambió fue nuestra alma, lo que no cambió fue nuestro cuerpo. Y nosotros somos un ser tripartito. Dios nos ha diseñado con espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu Dios puso una nueva naturaleza. Esa vieja naturaleza anterior murió en la cruz y ahora hemos recibido una nueva naturaleza. Por eso es que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Tienes un nuevo espíritu con una nueva naturaleza, pero tu alma no ha cambiado. Tu alma sigue siendo la misma. Por eso es que Pablo hace mención de que debemos renovar nuestra mente. Esta palabra renovar que habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, tiene que ver con sacar las creencias del viejo hombre, las creencias antiguas, y poner las creencias nuevas, las creencias del nuevo pacto, las creencias de la obra de la cruz, las creencias respecto a la palabra de Cristo. Solamente de esa manera puede haber una renovación en nuestra mente.
sacando las creencias del viejo hombre, las creencias humanistas y poniendo las creencias respecto a la obra de Cristo. Es importante que haya una renovación, porque si no hay una renovación no podrás realmente caminar en la vida del Espíritu. No habrá un dominio del Espíritu sobre tu vida. Lo que vas a experimentar es solamente fracaso, aun a pesar de que puedas venir a la vida cristiana. Ese no es el deseo de Dios, que tú vivas en fracaso, en derrota. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Si no hay un cambio evidente de tus creencias, si todavía no quieres renunciar a esas creencias y poner las creencias de la palabra de Dios en tu vida, seguirás viviendo una vida de fracaso, seguirás siendo dominado por tu carne. Y eso te va a traer muerte. ¿Qué te va a traer? Muerte. Porque dice Romanos 8, versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es la carne?, nos preguntaríamos. La carne es todo aquello, todo pensamiento, emoción, deseo que no está bajo el control del Espíritu. La carne se compone del alma y del mundo físico. Y son estos los que dirigen, orientan tu vida. Pero no es un gobierno del Espíritu. La carne involucra todo lo que tú ves, oyes, sientes. Tiene que ver con tus sentidos naturales. Pero Pablo está hablando aquí en Gálatas 5:16. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, se oponen entre sí. Y un cristiano no puede estar siendo gobernado, dominado por la carne. Cuando hablamos de la carne, dándole ese sentido pecaminoso, no, estamos hablando que la carne tiene que ver con tus sentidos naturales. Eres más guiado por lo que ves, por lo que oyes, por lo que sientes. Cuando un profesional de la salud te da un diagnóstico, te dice que vas a morir, tú escuchas eso y te da miedo. Ahí están tus emociones. Y Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son dos palabras diferentes. No estamos desestimando la opinión de un profesional de la salud. Pero hay una palabra mayor, que es la palabra de Dios. Está entre la palabra de un profesional de la salud y la palabra de Dios. ¿Por quién estás más dominado? ¿Por lo que dice el profesional de la salud o por lo que dice la palabra de Dios? Porque si tú aceptas muerte, eso te va a dominar. Se van a expresar emociones negativas en tu vida. El miedo, el terror, la tristeza. ¿Será eso lo que desea Dios para tu vida? Porque Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Jesús mismo dijo, en Juan 6:63, dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si tú tienes la palabra de Cristo, vas a tener vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que vas a traer a tu vida es vida y paz. Cuando dirijas tu mente, cuando tu enfoque sea en la palabra de Dios, cuando tu enfoque sea en lo que Dios piensa, tu mente tiene que estar enfocado en lo que Dios piensa y no en ese informe de un profesional de la salud. Si tú estás ocupado en las cosas de la carne, entonces irás tras la carne. El ámbito físico te dominará. No serás capaz de agradar a Dios. Porque la Biblia dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. No vas a experimentar la victoria que está disponible para ti. Porque el deseo de Dios es que vivamos en triunfo, en victoria. Pero solamente por ser dominado por tu carne, esto te va a traer enfermedad, muerte, dolor. Eso no es el deseo de Dios para nosotros.
La única manera de desatar el poder de Dios y la vida de Dios en tu vida es que el enfoque de tu mente sea en esta realidad espiritual. Hay una realidad espiritual. Nosotros no somos solamente alma y cuerpo, somos espíritu. Eso dice la carta de Tesalonicenses. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el enfoque de nuestra mente debe ser en esta realidad espiritual. Mire que en esta realidad espiritual Dios te ve completo, completo, no te falta nada. Por eso es que Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti, o sea, ahí todo el bien está en nuestro espíritu. Dios ha puesto en nuestro espíritu todo el bien. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están ya en nosotros. Está dentro de ti, no lo tienes que buscar. El gozo no lo tienes que buscar. La paz no lo tienes que buscar. La fe no lo tienes que buscar, porque todo eso está en ti. El amor no lo tienes que buscar, está en ti. Por eso dice Pablo, y vosotros estáis completos en él. En tu espíritu reside todo el bien de Dios. Tu espíritu está completo, tu espíritu es maduro, no necesita desarrollarse. Es como una planta necesita desarrollarse, tu espíritu no. No tienes que pedir a Dios que forje tu espíritu, que tu espíritu sea modelado a la vida de Cristo. Eso no es así. En tu espíritu reside la vida misma de Cristo. En tu espíritu vive Cristo. En tu espíritu has recibido la misma vida de Cristo. Tu alma sí tiene que ser forjado la vida de Cristo. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de Cristo. Cuando tú empiezas a tomar la palabra de Cristo, estás forjando la vida de Cristo en tu alma. Pero esto no sucede en tu espíritu. En tu espíritu ya reside la misma vida de Cristo. En tu espíritu está completo, es maduro, es perfecto. Tu espíritu es perfecto. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos, dice. Tú eres perfecto en tu espíritu, pero tu alma no. Tu alma sí necesita desarrollarse. Para desatar lo que hay en mi espíritu, para que eso sea desatado en mi alma y en mi cuerpo, necesito creer esta realidad espiritual. Poner el enfoque de mi mente en esta realidad espiritual. De otra manera, eso no se va a manifestar en nuestra alma ni en nuestro cuerpo. Tenemos que dirigir toda nuestra atención hacia esta realidad espiritual para que esta realidad espiritual se manifieste en nuestro mundo natural y físico, o en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira que Dios guardará en completa paz. Tú vas a tener paz. Pero te dice ahí un condicional, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si perseveramos en Dios, si tu mente está ocupada en Dios, ten la seguridad que va a ser manifestado en tu vida es paz. Que eso no te lo va a dar el mundo. Esta paz viene de Dios mismo. Esta paz ya está en tu espíritu. Lo único que va a hacer es desatarse en tu vida, va realmente manifestarse en tu vida. Esta paz, el gozo, la misma vida de Dios va a empezar a manifestarse en tu vida. Por eso es que debemos dirigir nuestra atención sobre esta realidad espiritual para desatar el poder y la vida de Dios. Debemos enfocar constantemente nuestra mente en esta realidad espiritual, en quiénes somos, en lo que tienes realmente en tu espíritu. En el ministerio de Jesús, les dijo a los discípulos que vayan mar adentro. Y ellos se subieron a una barca y fueron mar adentro. Y ya en la medianoche, Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Y los discípulos que estaban en la barca lo vieron a él.
y sintieron miedo, dijeron es un fantasma. Y después, a medida que se fue acercando Jesús a la barca, se dieron cuenta que era Jesús. Y Pedro le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando estaba caminando sobre las aguas, él quitó la mirada de Cristo y empezó a hundirse. Mire que Pedro empezó a caminar en el Espíritu, empezó a caminar en la vida del Espíritu. Por eso es que él empezó a andar sobre las aguas. Él no se hundió, pero cuando Pedro quitó la mirada de Cristo, fue ahí donde él empezó a hundirse. Y ahí gritó, Señor, sálvame. Bueno, Jesús lo ayudó. Hay muchos creyentes que no dirigen su mirada en la persona de Cristo. Porque cuando tú pones tu mirada en la persona de Cristo, vas a poder andar, va a poder realmente manifestarse esa vida de paz, el gozo, la templanza, la fe, la mansedumbre. Todo lo que es de la vida del Espíritu se empezará a manifestar en tu vida. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Día a día, eso no es una vez por semana que te golpees el pecho, no. Estamos hablando de poner nuestra mirada en Cristo día a día. Esto implica conocimiento de la palabra de Cristo. Porque cuando tú dices por la llaga de Cristo estoy sano, estás poniendo tu mirada en Cristo, estás poniendo la mirada en la obra de Cristo, estás poniendo tu mirada en una realidad espiritual. Eso es andar en el Espíritu. Entonces, el andar en el Espíritu implica un conocimiento de la palabra de Cristo. Involucra creencias y confesión de esas creencias. Tú tienes que hablar día a día la palabra de Dios. Poner en tu boca la palabra de Dios. Si Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú pones esta palabra en tu boca, estás trayendo vida, estás trayendo la vida misma de Cristo. Necesitamos hacerlo día a día. Día a día es un andar en el Espíritu. De otra manera vas a ser dominado por tu carne. Vas a ser dominado por tus sentidos naturales. Vas a ser dominado por lo que ves, por lo que oyes, por lo que sientes. Y no se trata de eso. Por eso es que hay mucha gente que se deprime, que vive ansiosa, porque su vida está más dominada por su carne. Sienten temor, sienten miedo, sienten tristeza. ¿Acaso eso los ayuda en su vida? Al contrario, les ocasiona perjuicios a su salud. Cuando tú estás triste, cuando estás con miedo, eso te trae perjuicios a tu salud. Proverbios dice, el espíritu alegre hermosea el rostro. Importante, mire, solamente el que tengas el gozo, la alegría, eso trae belleza. Pero también dice Proverbios que el espíritu alegre es un buen remedio. Si estás alegre, eso va a traer salud. Va a impactar no solamente tu alma, sino también tu cuerpo. Si esta alegría, este gozo ya está en nuestro espíritu, hay que desatarlo. La única manera de desatarlo es conocimiento de la palabra, creer esa palabra y hablar esa palabra. Todo hijo de Dios debe practicar, debe usar su fe para que se manifieste, para que sea desatado esta realidad que hay en su espíritu. Tu carne, tu ser natural te va a jalar siempre en otra dirección y tu espíritu te va a dirigir en otra. Tú tienes que elegir o ser dominado por tu carne o ser dominado por tu espíritu. El espíritu es el que debe ejercer el dominio sobre nuestra carne. Cuando conozcas quién eres y lo que tienes en tu espíritu, como consecuencia va a haber un cambio exterior. Tu vida cambiará. Amén. Damos gracias nuevamente a nuestro Padre Dios por su palabra, por este tiempo que nos ha permitido
conocerlo a través de ella. Deseas que Cristo venga a morar a tu vida, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias por haberme expresado tu amor ahí en la cruz. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa. Gracias por tu perdón, porque ahora soy hijo tuyo, hija tuya. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Tú eres ahora mi Salvador. Tú eres el Señor de mi vida. Si tienes problemas de salud, voy a orar por ti. Solamente cree y confiesa que por la llaga de Cristo estás sano. Recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido estos momentos por las personas que tienen problemas de salud en sus riñones, pulmones, su hígado, su vesícula, sus páncreas. En el nombre de Jesús declaramos la sanidad. Recibe ahora la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Papá, también te pedimos por que tienen problemas en sus funciones cerebrales, en su visión, en su audición, en la comprensión de su lenguaje, en la articulación de su lenguaje. En el nombre de Jesús te declaramos sano. Por la llaga de Cristo estás sano. Hay algunos que tienen problemas en sus defensas. En sus defensas se han restaurado, Señor, en todo su cuerpo se han restaurado sus defensas. Cualquier cáncer maligno, en el nombre de Jesús ordenamos se seque y se ha echado de su cuerpo. Así lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias una vez más por este tiempo que hemos podido recibir la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por su palabra. Bendiciones a todos nuestros amigos, hermanos de la fe. Dios los bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana.